Entonces dice, para los seguidores del Tao, ¿qué significa la realización de la meta? La realización de la meta, la realización debe ser la realización última. Ya, en el fondo, que para los seguidores del Tao, ¿qué significa la realización de la meta? En el fondo, experimentar el Tao. Como dijo Confucio, he llegado a la edad de 60 años y puedo divagar por el Tao libremente sin salirme del Tao. Entonces el Tao equivalente a Brahman, o aquello. Entonces dice, la realización debe ser la realización última. ¿Y qué es eso? La realización última significa estar libre tanto de la realización como de su ausencia. ¿Comprenden o no? ¿Qué significa eso? Es decir, la realización última significa estar libre tanto de la realización como de su ausencia. En el fondo, no hay ni siquiera una sensación ni siquiera el deseo, ni siquiera nada respecto a realizarse. Hay absolutamente ausencia de deseo de realización. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente, la aceptación absoluta de que la realidad es lo que es y no puede ser otra cosa que lo que es. Y que lo que yo estoy experimentando lo que está siendo en este momento, y que lo que está haciendo en este instante en sí mismo es perfecto. Porque todo lo que existe es, ¿cómo se llama? Y no hicimos el puyo, no importa. Todo lo que existe, finalmente, todo lo que existe es la conciencia trascendente. Pero en ese estado ni siquiera uno dice, oh, todo lo que existe es la conciencia trascendente. Simplemente se vive nomás. Se vive porque hay que vivir. Se vive lo que se está viviendo. Por lo tanto, no hay deseo, como no hay pensamiento dual, tampoco hay deseo de realización. Porque el pensamiento dual significa una meta, significa un deseo, significa un logro. Entonces, el deseo de logro desaparece automáticamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice, la realización significa que la mente no se aferra a las formas, ni a los sonidos, ni a ningún objeto de percepción, y que no aparecen pensamientos falsos. ¿Estamos? Eso significa que, de alguna manera, es como dicen, fluye flaco, fluye flaca, no te apegues a nada. Ahora, el desapego surge como una consecuencia el desapego surge de una consecuencia porque como ya no hay una falsa identificación en la percepción, no puede haber apego. No hay una falsa percepción y por lo tanto no puede haber apego. En el fondo, ¿de dónde surge el apego? De la falsa percepción que tenemos de lo que llamamos de nuestra propia experiencia, para no hablar ni siquiera de la realidad, sino que nosotros nos relacionamos con nosotros de una manera en la cual nos apegamos a la idea de ser. Y esa idea de ser deja de ser, porque simplemente ya nos reconocemos siendo. Y cuando nos reconocemos siendo, reconocemos que todo es. Y por lo tanto no puedo ni avanzar ni retroceder. No puedo evolucionar ni involucionar. Simplemente estoy. Y como simplemente estoy, no hay apego. Porque estoy siendo lo que tengo que ser. Estoy viviendo lo que tengo que vivir. Y estoy en una aceptación absoluta y total de lo que estoy experimentando. Entonces en este estado absoluto de aceptación de lo que estoy viviendo, estoy experimentando, no hay un deseo de algo distinto a lo que estoy viviendo. Por lo tanto, no hay apego a la experiencia que estoy teniendo, ni hay apego a lo que pueda venir. ¿Me explico, no? Porque básicamente nosotros construimos nuestro futuro en base a nuestro apego. Ya muchos de ustedes, yo lo he visto como que han construido ensalada, han construido una pasadita por el Mr. Honest, han construido todas estas cosas. Y se sientan ahí afuera, que a mí me encanta, y lo que es súper entretenido, fumarse un pichito, comerse una fruta, y yo digo, mira cómo construyen su futuro. Y resulta de que ni siquiera saben cómo va a ser, y cuando lo experimenten, ni siquiera se van a acordar de lo que estaban construyendo en este momento, y los sabores que estaban imaginando no los van a tener allá tampoco. Entonces yo me río, ay, qué entretenido cómo están construyendo un futuro que no existe, pero que finalmente, como toda acción es una consecuencia de un pensamiento, la mano no se mueve sola.
se mueve por un pensamiento. Y el cuerpo tampoco se mueve solo, se mueve por un pensamiento. Entonces, ustedes están construyendo un futuro que no existe. Pero ya existe para ustedes, que ya lo construyeron. O sea, el deseo va a empezar a picanearlo, porque están apegados a esa imagen. Están apegados a la ensaladita con crutoncitos, ¿qué más? Con pedacitos que son roquefort, palta, y así, aceite de oliva. ¿Me cachas? Entonces va a estar ahí chin, hasta que finalmente se concreta. ¿Estamos? Entonces, de ahí, ¿cachan cómo el apego los hace finalmente? ¿Ya? Por ejemplo, esta señora me contó, ay, ¿qué te gustaría? Ay, le dije, me encantaría la Cambodia. Ah, mira qué chete, qué bonito, acá, ya, y ahí está. Entonces, ahí se genera un deseo, un apego, por decirlo así. ¿Estamos? Si yo considero que mi vida no va a ser la misma, si yo voy a Cambodia, me apegué, estoy apegado. Pero si siento que ir a Cambodia es una posibilidad como que en el fondo ir o no ir no va a cambiar nada en mi realidad, sino que simplemente va a ser una experiencia más, como las miles de experiencias que he tenido a lo largo de toda mi vida y que hemos todos tenido a lo largo de nuestra vida, y no hay apego. Si sucede o no sucede, bien. ¿Me comprenden o no? Por ejemplo, en el caso este del cocinero, les voy a poner un ejemplo personal. Para mí al principio fue una anécdota, me maté la risa, dije, ah, ya, qué divertido, ya, el otro lado me dije, ya, no, ya pasó todo lo que tenía que pasar, y yo había armado un discurso para tirárselo en caso de que me encontrara con él, y resulta que nunca estuvo. Entonces, si yo me hubiera pegado a esa idea de que tenía que eso suceder, habría experimentado frustración. Dice, pucha, qué terrible, qué horror. Yo que quería hacer esto, decir esto, no sucede. Oh, qué terrible. Eso es apego. ¿Comprenden? Y ahí quedó algo no resuelto. Me explico, ¿no? Y esa sensación de que algo no resuelto es lo que genera el cambio. ¿Me explico, no? Sí, sí. Ya, entonces, cuando tú vives una vida, ¿cómo se llama? Ya, entonces, cuando se está en este estado libre de la realización, como libre de la ausencia, lo que pueda suceder o no pueda suceder, finalmente, pero no es por indolencia, ¿me comprenden? Sí. Si es que hay una proyección hacia algo, por ejemplo, ya, lo del cocinero, y si sucede bien y si no sucede bien, nomás, porque finalmente, si llegara a suceder, es una anécdota más de las tantas anécdotas, es un fotograma más dentro de la película. ¿Me comprenden o no? Pero cuando uno está pegado, ese fotograma se convierte en lo esencial. Y cuando no hay apego, si existe bien y si no existe bien, si sucede bien, si no sucede bien, porque finalmente estás viviendo lo que tengas que vivir. ¿Estamos? No sé si el ejemplo está muy bueno, pero yo creo que ustedes entendieron un poco lo que quiere decir. Sí. Ya, entonces después dice, ¿qué es lo que significa esto? Estar libre tanto de realización como de su ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la realización significa que la mente no se aferra a las formas, ni a los sonidos, ni a ningún objeto de percepción, y que no aparecen pensamientos falsos. Bueno, eso parecía lo que habíamos visto, ¿no? No importa, ya. Entonces, habíamos hablado de los no pensamientos falsos. Sí, muchas veces. Sí. Ya, no, parece que no lo habíamos visto. Entonces dice, bueno, esto ya lo explicamos. Yo creo que no vale la pena volver a decirlo. La realización significa que la mente no se aferra a la forma, quiere decir que, bueno, no hay apego, lo cual no significa ausencia de percepción, ¿no es cierto? Tampoco se apega ni a los sonidos, ni ningún otro objeto de la percepción, y que no aparecen pensamientos falsos. En el fondo, no existe pensamiento dual. Y como no hay pensamiento dual, por eso no se aferra. Pues si hubiera pensamiento dual, se aferraría de la forma, de los sonidos y de cualquier otro objeto de percepción. ¿Estamos? Bien. Dice, al realizar esto, sin que haya un pensamiento de logro, se halla ausencia de realización, y al realizar esto último, sin que haya un pensamiento sobre ello, se le llama libertad de la ausencia de realización. Que era lo que yo les explicaba, que la persona ni siquiera dice, oh, es todo lo que existe es la conciencia.
se vive, como les decía, en un estado como de silencio en el cual ni siquiera hay conciencia de que está en el silencio. ¿Me explico, no? Como decíamos, simplemente se está viviendo lo que se tiene que vivir, ¿ya? Y en ese estado, como decía, el estado de silencio interno es una consecuencia. Y que no necesariamente la persona está consciente que está en el silencio, simplemente está viviendo. Claro, si llegara a quedarse pegado en un pensamiento, ahí se da cuenta que no está en el silencio. Porque va a empezar un ruido que no está. ¿Vaya qué pasó? ¿Va? Ya, y ahí. Y que yo creo que ese estado ustedes también lo tienen muchas veces, en el día no se dan cuenta. Donde están en un estado de silencio, donde simplemente están viviendo lo que tienen que vivir, están experimentando lo que tienen que experimentar, y no hay un ruido que les esté diciendo. ¿Estamos? Bien. Entonces dice, entonces, ¿qué es lo que es la ausencia de realización? Es que no hay ningún pensamiento sobre eso. Y eso significa la libertad de la ausencia de realización. En el fondo, ni siquiera tengo el deseo de realizarme y ni siquiera tengo el deseo de no realizarme. Ya no es tema. Simplemente no es tema. Estoy existiendo como tengo que existir, estoy viviendo como tengo que vivir y simplemente es lo que hay nomás, como quien dice. ¿Vale? Pero todo eso es porque entonces diríamos, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que logró, que tiene el logro de la ausencia de realización y una persona que no tiene idea que existe la realización? Claro, pues están viviendo iguales, porque el que no conoce la liberación o la iluminación no puede desearla, porque ni siquiera sabe que existe. Por lo tanto vive ya sin ningún pensamiento relativo a la realización. Y el que se realizó tampoco tiene un pensamiento relativo a la realización. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El no realizado está pegado a la materia. La diferencia entre uno y otro es que uno es por conciencia y el otro por ignorancia. Esa es la diferencia, la única diferencia. En fondo, uno está viviendo en la suma ignorancia y el otro está viviendo en la suma conciencia. Pero aparentemente los dos están viviendo la misma cosa y los dos aparentemente están viviendo la misma realidad. ¿Me comprenden? Pero hay una diferencia esencial y sustancial en ambos. O sea, aparentemente ambos están ambos están viviendo la misma vida. ¿Comprenden eso, no? Sí. ¿Sí? Sí. Están viviendo la misma vida, están todo aparentemente igual, pero uno desde la plena conciencia, en el sentido que estoy viviendo lo que tengo que vivir, estoy haciendo lo que estoy haciendo, estoy experimentando lo que tengo que experimentar. Sí, no, sin problema. ¿Me comprenden o no? Sí. En uno no hay pensamiento dual y en otro hay pensamiento dual, así más fácil. ¿Estamos? Después, ¿y qué significa una mente liberada? Una mente que no se aferra a los conceptos de liberada o no liberada. Simplemente, ¿estamos? Es una mente verdaderamente liberada. En el fondo ya dejó ese tema. Simplemente se está viviendo lo que hay que vivir nomás. Entonces dice, pero el sutra del diamante que corta la ilusión dice, incluso el Dharma debe ser abandonado cuanto más en no Dharma. En este contacto implica existencia y no Dharma, no existencia. Liberarse de ambos es la verdadera liberación. ¿No? A ver, espérate, ahí, bueno, había eso, conviene, por favor. Esto necesita un poco más. Dice, una vez que no se fueron, ya, después. Por eso, dice, por eso, el sutra del diamante que corta la ilusión dice, incluso el Dharma debe ser abandonado cuanto más el no Dharma. ¿Cómo es cuanto más el no Dharma? El Dharma debe ser abandonado y más aún el no Dharma. Porque dice en este contexto Dharma implica existencia y no Dharma implica no existencia. Liberarse ambos es la verdadera liberación. Ahora, ¿a qué se refiere con no existencia?
significa con ausencia ¿cómo se llama? Ausencia de nombre y forma, ausencia de manifestación, o se refiere a que a no existencia en el sentido como aquello que no es verdadero. ¿Comprenden o no? Sí. Entonces, ahí me quedo pillo, porque, a ver, si yo tratara de interpretarlo de otra manera, dice, por eso el sutra que corta la ilusión, dice, incluso el Dharma debe ser abandonado cuanto más el no Dharma. En el fondo, lo que yo entiendo hasta ahí es que uno debe abandonar este concepto de voy a hacer cosas para finalmente iluminarme, debe ser abandonado, y todas aquellas cosas que también de alguna manera hay como explicarlo. Por ejemplo, vamos a poner una tontera: bailar samba, comer poroto y comer ajo te alejan de la iluminación. Y meditar y qué sé yo, y cantar kirtan o canciones divinas y qué sé yo, y hacer el butachudi te llevan a la iluminación. ¿Estamos? Entonces, el hacer butachudi, cantar kirtan y meditar sería el Dharma. Y el no Dharma sería comer poroto, qué sé yo, ajo y que más va a la samba. Entonces, ambos conceptos tienen que ser abandonados, porque ambos de alguna manera se sostienen en el pensamiento dual. Eso es lo que yo entendería hasta ahí. Ahora, después dice, en este contexto, Dharma implica existencia, y no Dharma, no existencia. Entonces, está queriendo decir que todo lo que es aquello existe, y todo lo que no es aquello no existe. ¿Me explico, no? Entonces, si es así, si Dharma significa que todo aquello que está siendo en el contexto, dentro de ese contexto, que lo que existe finalmente es una expresión de la conciencia. En este contexto, Dharma implica existencia y no Dharma no existencia. Entonces, creo que había dicho, que se me olvidó, que en este contexto Dharma, creo que había dicho que existencia implicaba que todo es aquello y que lo que no existe no es... No, en este contexto, ahora, si lo que está queriendo decir que... No lo entiendo. Es que no entiendo a qué se refiere con existencia y no existencia. Si está refiriendo, no entiendo. Bueno, a ver, vamos a tratar de probar de nuevo. Que pasa que no se me puya, parece que no estoy inspirado. Que además este concepto de Dharma de ellos, a mí igual me explica un poco. No, vamos a pasarlo largo, pero la verdad es que no, porque dice en este contexto Dharma implica existencia, y no Dharma, no existencia, porque no sé si se refiere a existencia como manifestación, o como existencia en términos de que solamente existe aquello. Y todo lo que no es aquello no es existencia, es la no existencia. Pero no existiría la no existencia. ¿Estamos? Entonces, entonces si lo vemos como debe ser, ya vamos a tratar de hacer, esto no sé si chamuyo o no, pero dice, en este contexto, el deber ser, o aquello que me lleva a aquello, me llevaría a la existencia, en el fondo, a lo real. Y aquello que no me lleva a lo real es inexistente, no sé, nada. Ahora, liberarse de ambos es la verdadera elección, en el fondo, da lo mismo. Digamos que, no entendiendo a qué es lo que se refiere con el Dharma o no Dharma, de aquí partimos la interpretación. Independiente si lo llevamos a editar esto. Entonces, partimos ahora. En este contexto, Dharma implica existencia y no Dharma, no existencia. Liberarse de ambos es la verdadera liberación. Entonces, creo que ¿qué es lo que no entendemos de acá? Porque no entendemos a qué se refiere con Dharma, a qué se refiere con existencia. Diríamos que el considerar que algo existe y algo que no existe es pensamiento dual.
Y por lo tanto, considerar que algo existe y algo que no existe, ya ambos son pensamientos ilusorios, por lo tanto habría que liberarse de ambos. Entonces cuando uno se libera de esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno, esto no es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto me gusta, no me gusta, esto es correcto, esto es incorrecto, liberarse de toda esa dualidad sería la verdadera liberación. No sé si lo estoy interpretando bien, no tengo ninguna idea, ya, chao. ¿Cuál es la realización del Tao? Es la realización última. ¿Qué es la realización última? Está más allá de la realización y de la no realización. ¿Vamos? En el fondo, volvemos nuevamente a esa como quien dice, ese mandato, entre comillas, a situarte en el presente no dual. Básicamente eso. ¿Vamos? Una suerte como de mandato, como diciendo. Ahora, ¿por qué es tan interesante esto? Porque está dando las bases y está nuevamente repitiendo el camino. Está mostrando el camino nuevamente. ¿Pero cómo? Considerándolo como el Tao. Diciendo, finalmente, ¿qué es lo que es la realización última? Ya, la realización última es ese estado en el cual uno siente que está más allá de la realización y de la no realización. En el fondo, volvemos nuevamente a la aceptación plena, absoluta de todo lo que está sucediendo tal cual es. Porque lo que está sucediendo tal cual es lo que tiene que ser, porque es una expresión del ser y como tal es perfecta en toda su expresión. Y por lo tanto no hay un proceso comparativo con nada. ¿Me explico, no? Entonces, lo que sucedió es lo que está sucediendo y es lo que es. Y ahí quedó. Y nace y muere ahí. Por lo tanto no hay apego. ¿Me comprenden? Al no haber comparación no puede haber apego. Porque si comparo, esto es bueno y esto es malo, voy a quedarme con lo bueno. Por lo tanto apego. ¿Comprenden? ¿Me explico? Sí. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el vacío absoluto? Ya, acá entramos nuevamente en el concepto budista del vacío, que habíamos hablado de que ellos hablaban del vacío como la presencia y también como aquello que estaba más allá de la presencia. ¿Ya? Entonces acá está volviendo a eso. Dice, ¿cuál es el vacío absoluto? Ya dice, el vacío absoluto está más allá del vacío no vacío. Entonces, el vacío no vacío sería presencia y ausencia presencia. Ese sería el vacío no vacío. ¿Estamos? Entonces el vacío sería la presencia y el no vacío sería la ausencia presencia. ¿Me explico? Sí. ¿Quedó claro eso, no? Entonces cuando nos experimentamos a nosotros mismos ausentes de presencia, estamos en el no vacío. Y cuando nos experimentamos a nosotros mismos desde la presencia, estamos en el vacío, según la concepción budista. ¿Está claro eso, no? ¿Y cuál es la inmutabilidad del absoluto? Sin aferrarse a la inmutabilidad ni a la mutabilidad, esa es la inmutabilidad del absoluto. Volvemos nuevamente a que existe este estado de conciencia en el cual está absolutamente ausente de pensamiento dual, y aparte de eso, si lo vemos desde otro punto de vista, podemos decir que si es conciencia pura, no puede haber movimiento. Porque mutable o inmutable quiere decir movimiento. Por lo tanto, está en reposo, por decirlo así, está en reposo absoluto. Así que podemos hablar de que está en reposo, pero no hay movimiento, no hay espanta. ¿Estamos? Que era lo que estábamos viendo en los Shiva Sutras. El sutra del diamante que corta la ilusión dice, no hay ningún objeto inmutable llamado iluminación suprema. Ni hay ninguna enseñanza inmutable que el Tathagata pueda exponer. Entonces dice, el sutra del diamante que corta la ilusión dice, no hay ningún objeto inmutable llamado la iluminación suprema. No hay ni hay ninguna enseñanza inmutable que el Tathagata pueda exponer. Se dice, no hay ningún objeto inmutable llamado iluminación suprema. ¿Cómo va a haber un objeto si no hay nada? Si es conciencia pura. Si es pura, no puede haber nada. Por lo tanto, no hay ningún objeto inmutable llamado iluminación suprema, porque básicamente no puede haber un concepto en aquello que es ausente de conceptos. Entonces, no es algo. Claro, ¿entiendes? Entonces, como no es algo, no puedo decir que sea así o así.
Ni tampoco lo puedo definir, ni tampoco lo puedo... No, ¿ya? Ni hay una enseñanza inmutable que el Tathagata pueda exponer. Si aquello está más allá de la palabra, más allá del pensamiento, no se puede exponer. Entonces, no puedo hablar de aquello no puedo hablar de aquello que no se puede hablar. Y no se puede hablar porque no es que porque no hayan palabras, sino que no hay forma de escribirlo, porque está más allá de la mente, y si yo ocupo la mente para poder expresarlo, ¿cómo lo voy a expresar si está más allá de la mente? ¿Explico? Es un poco... no se puede nomás. ¿Estamos, no? Por eso, volvemos a lo siguiente, todas las prácticas que estamos haciendo están enfocadas hacia una cosa bien específica, ¿no es cierto? Y tienen que ver más con el sentimiento que con el pensamiento. Entonces, otros sutras se refieren a esto cuando dicen: cuando meditéis en el vacío, no toméis la percepción del vacío como la más alta realización. ¿Estamos? Entonces dice, cuando mediten, es que ahí me vuelvo a insistir en el tema vacío. Ya, cuando mediten en el silencio, no tomen la percepción del silencio como la más alta realización. Ahí estaría traducido. ¿Estamos? Entonces, cuando están meditando en el silencio, entré en el silencio y estoy chuta, super top. Eso es una fantasía, ya, porque nuevamente están al pensamiento humano. Comprenden, nuevamente caen en la trampa de yo, caen en la fantasía de yo. No puedo dejar de escuchar tu frase: todo lo que tú crees que es, no es. Claro. Todo lo que tú crees que es, no es. ¿Tú crees que esto? No es. Exactamente. De modo similar, cuando hagáis la práctica de concentrar vuestras mentes, no penséis que habéis logrado la más alta realización. ¿Y por qué? Porque la concentración implica justamente focalizar la mente en un algo. ¿Y cómo voy a focalizar la mente en un algo si ese algo, gracias, no, si ese algo es nada? ¿Se puede focalizar la mente en nada? No, ¿ya? Pues, aunque realizáis la mente pura, no debe haber ningún pensamiento de logro. Porque si la mente pura, no puede haber pensamiento. Si por algo es mente pura. Sí. Mente se está refiriendo como conciencia plena. Entonces, incluso si alguien realiza el estado de concentración inmutable y de pureza, en la que la mente no muera en nada, en absoluto, si surge un pensamiento de logro en la mente, será un pensamiento falso, que le atrapará en una red y no podrá hablar de liberación. ¿Estamos? En fondo dice, oye, cuidado, porque aún cuando estás... espera un segundo, vamos a hacer este principio primero. Entonces dice, incluso si alguien realiza el estado de concentración inmutable y de pureza, en que la mente no muera en nada, en absoluto, en el fondo, está diciendo que uno puede llegar a un estado en el cual se estabiliza la presencia y no está en un estado de apego. Y esto es bien interesante, bien interesante. Dice, y la mente no muere en nada en absoluto. Si surge un pensamiento de logro en la mente, ese será un pensamiento falso, que la atrapará en una red y no podrá hablarse de liberación. En el fondo, por mucho que la persona esté, en el fondo, por eso hablamos de que la persona puede estar en un estado de conciencia elevado, ¿ya? Pero mientras no se establece en el samadhi, ¿ya? Y se libera totalmente del pensamiento de, ¿cómo se llama? Del pensamiento de logro, en el fondo, ¿qué está diciendo ahí? Mientras quede una mínima, que sea mínima rastro del ego, o del yo, o de la apropiación, ya no se puede hablar de liberación total. ¿Estamos? Entonces dice, porque la atrapará en una red y no podrá hablarse de liberación. En el fondo, porque si entro, logré esto, entonces, y ahí empiezo, me explico, ¿no? Sí. Empieza y de repente, pum, te va, como quien dice, te puedes, como quien dice, pegarte el refalón. ¿Cuál sería la diferencia entre esa persona y una persona que no ha tenido la experiencia? Y ahí volvemos nuevamente a lo que habíamos hablado, los niveles de realización,
¿Estamos? Que esa persona, como ya tuvo la experiencia, puede volver hasta a estabilizarse. Pero no hay ninguna certeza, mucho necesita estabilizarse para ver si ya, listo. ¿Estamos? Bien, entonces, aquel que verdaderamente realiza este estado comprende claramente que no se puede aferrar a este logro, ni mantener un pensamiento de haber logrado algo. En el fondo, cuando la persona verdaderamente se establece en el fondo en el samadhi en forma permanente, ¿ya? Hay una clara comprensión de que el apego simplemente desaparece como una consecuencia de una comprensión de lo que se está experimentando. ¿Estamos? Entonces, y dice, por eso dice, aquel que verdaderamente realiza este estado comprende claramente que no puede aferrarse a este logro, ni mantener un pensamiento de haber logrado algo. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque básicamente volvemos a lo mismo, en el fondo, ¿qué es lo que es lograr algo? Es juntar una fotografía más dentro de los cientos de fotogramas que uno tiene a partir de la experiencia de vida. Porque básicamente todo lo que experimentas que no es el presente es un recuerdo. ¿Sí o no? Sí. Sí, pues, mucho. Nosotros hace 10 minutos atrás estábamos conversando con la señora, ¿qué es lo que ahora? Un recuerdo. Hace X horas atrás estábamos almorzando y comiendo una comida rica. ¿Y qué es lo que es? Un recuerdo. Y antes estábamos estudiando esto. ¿Qué es lo que es? Un recuerdo. Y antes estábamos, qué sé yo, durmiendo. Y ahí no recuerdo que estaba, depende de lo que hago. Pero la sensación de haber dormido también es un recuerdo. ¿Se dan cuenta? O sea, apegarse a qué? ¿A fantasmas? ¿Me explico, no? Y atesorar qué, esos fantasmas, ¿para qué? Y además que decimos, no, pensamiento de logro. Pero a ver, démonos cuenta una vez que la vida es multifactorial. Y para que algo pueda suceder, tienen que converger un montón de procesos. Que finalmente esos procesos se cristalizan en una sensación de hacer. Y que esa sensación de hacer es una fantasía. Porque para poder hacer, primero tengo un cuerpo. Y un cuerpo que ni siquiera tengo la certeza cuánto tiempo me va a durar. Segundo, tengo que tener un pensamiento. Que también es algo que es un intangible, que no sabe ni dónde está, siempre está disponible, pero ni siquiera sabemos de dónde viene ni para dónde va. Siempre está disponible, pero no sabemos ni siquiera en qué parte está de nosotros. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Están en el codo? ¿Están en la cabeza? Claro, uno dice acá, ya, porque claro, aquí es donde siente, pero finalmente, ¿podemos decir que está ahí? Tampoco. Porque si agarramos el cerebro y lo desarmamos, no encontramos ningún pensamiento. ¿Sí? Estamos ya. Después, estamos en una pieza, ¿y esa pieza la construimos nosotros? No. ¿Ya? Supongamos que para poder establecer una conversación respecto a un tema tuvimos que ver internet. Ya. ¿Me cachan o no? Si vamos empezando a desgranar el choclo, nos damos cuenta que nuestra participación en ese hecho es prácticamente mínima. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pensamiento de logro vas a tener? Decir, oh, yo logré esto, o acá, vaya, o lo mismo, esto que está pasando acá. ¿Ya? ¡Ay, qué chiva, qué chiva, qué chiva, qué chiva! No, es que resulta que ahora, según esta señora, yo tendría el don, o se me habría despertado el sí de esa gente de acá ya. Pero ¿estoy realmente yo haciendo eso? ¿Puedo afirmar que soy yo el que lo hace? Si que llegara a suceder. O cuando hago el diksha, que le llamo, ¿cómo se llama? Dice, bueno, siempre cuando le hago, doy la bendición a esa persona que viene a pedir la bendición. ¿Puedo decir que esa energía realmente es mía? No, incluso puedo llegar a sentir quizás que pasa, ya supongamos que siento que pasa la energía y ni siquiera tengo tanta certeza de eso, ya, supongamos que yo siento que eso es así. ¿Y puedo decir que esa energía es mía realmente? O sea, yo diría que el único logro que podemos decir, que tampoco depende de nosotros, es estar vivo en este presente. Y aparte de eso, no sé qué más, si es que es un logro. ¿Comprenden o no? Entonces, el punto es ese. En el fondo se comprende claramente que no se puede aferrar al logro ni mantener ningún pensamiento de haber logrado algo.
Esa es la verdadera liberación. En el fondo, volvemos nuevamente en que estamos viendo lo que tenemos que vivir, la existencia está haciendo lo que está haciendo, y estoy existiendo como estoy existiendo, y finalmente es eso. Además que libertad sentir que uno no hace nada. Mucho, imagínense el alivio que implica yo no hago nada. Como les decía, para mí mi mayor placer es despertar en la mañana y decir, no tengo nada que hacer. Y como no tengo nada que hacer, puedo escoger qué quiero hacer. ¿No? Entonces, acá es lo mismo. ¿Qué mayor alivio existencial que sentir que uno no hace nada? De nada. Ni siquiera existir. ¿Cachan o no? Bueno, dice, según lo que dice acá, es la verdadera liberación. Bueno, un sutra dice, sostener un pensamiento de progreso en vuestras mentes no es progreso sino error. ¿Estamos, no? Parece que este señor se leyó los sutras más top y los fue sacando así con pinza. Entonces, dice, volvemos nuevamente por el sentimiento de progreso, volvemos nuevamente implica una comparación. Eso quiere decir que estoy en pensamiento dual nuevamente. Antes estaba así, ahora estoy así. Por lo tanto, quiebro absolutamente la sensación de presente. Y entro en el juego del tiempo. Y me veo atrapado nuevamente en que tengo que hacer esto, que tengo que hacer acá, que tengo que volver acá. Y simplemente niego la aceptación de mi presente. ¿Comprenden eso, no? Mientras que si nuestras mentes permanecen libres del error, el progreso es ilimitado. Y ahí hace un juego de palabras. En el fondo, volvemos a lo mismo, dice, mientras nuestras mentes permanecen libres de error, el progreso es ilimitado. Bueno, ahí está haciendo un juego. Estamos en el fondo, porque te dice, mira, tienes que salir del pensamiento dual para finalmente establecerte en la realidad, pero ya si tu mente está libre de error, va a progresar. Está jugando, está en un juego. ¿No? En el fondo, se puede tomar o como un juego o como una incitación a decir, oye, permanece, en el fondo, ¿me explico, no? Permanece en el presente, como una invitación. ¿Ah? En el fondo, ya. Bien, ¿cuál es el camino del medio? Y esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es el camino del medio? El que no tiene ni medio ni extremo. ¿Cuáles son los extremos? Son el pensamiento de aquello y esto. Pero está repitiendo como lo mismo, ¿no? De otra manera. Pero la respuesta no es la misma. Ya, no es la misma. Digamos, la primera sí, pero la otra no. Tal y cual esto. Ya. Dice, ¿cuál es el camino del medio? No tiene ni medios ni extremos. Pero es parecido, pero no es lo mismo. ¿Y cuáles son los extremos? Son el pensamiento de aquello y el pensamiento de esto. ¿Estamos? Y volvemos nuevamente. ¿Qué es lo que significa aquello y esto? Volvemos nuevamente que es pensamiento dual, ¿ya? Donde yo estoy, volvemos nuevamente en un proceso donde estoy calificando la existencia. Entonces, ¿cuál sería el camino del medio? El camino de la no calificación, donde no califico el proceso existencial. Hay ausencia de calificación. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué quiere decir estos términos? Verse atrapado por la forma de los sonidos es el pensamiento de aquello. Sostener pensamientos falsos es el pensamiento de esto. Bueno, está diciendo, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿ya? Por el contrario, el verse libre de la forma y los sonidos es la libertad del pensamiento de aquello. Y no sostener pensamientos falsos es la libertad del pensamiento de esto. Esto se conoce como abandonar los dos extremos. Y si vuestra mente está libre de los dos extremos, ¿cómo podría haber un medio al realizar este estado? Se lo conoce como el camino al medio o el verdadero camino de los tathagatas. ¿No? Entonces,
acá está haciendo un juego de palabras, pues en el fondo yo no veo ninguna diferencia entre esto y aquello. ¿Estamos? Personalmente dice verse atrapado por la forma de los sonidos, es el pensamiento que lo que pasa allá adentro, ¿no? No, a mí lo que sí es que justamente vaya y va. Lo que pasa es que como esto es budismo, los budistas, de acuerdo al tipo de budismo, o depende de la escuela o el trabajo que se hagan, por lo poco que sé, trabajan sobre los mandalas. ¿Estamos? Y ese sería verse atrapado por la forma. Y los sonidos son los mantras, en los cuales ya la persona está trabajando sobre ese mandala. ¿Estamos? Entonces, en los sonidos el pensamiento de aquello. Sostener pensamientos falsos es el pensamiento de esto, ¿ya? Y los pensamientos falsos son todo aquel pensamiento que no percibe que lo que está percibiendo es aquello. ¿Estamos? O preguntarse siquiera si lo que estoy percibiendo es aquello o no es aquello. Eso es un pensamiento falso. ¿Sí o no? ¿Estamos? Señora tibetana. Por el contrario, verse libre de las formas y los sonidos es la libertad del pensamiento de aquello. En el fondo se está refiriendo a que yo estoy ocupando los sonidos y las formas, ¿ya?, para poder llegar a aquello. Pero al verme liberado de los sonidos y las formas estoy en aquello. ¿Estamos? Y el no sostener pensamientos falsos es la libertad del pensamiento de esto. En el fondo, si yo estoy en este momento viviendo lo que sea en el mundo de la forma, en el mundo material, en el mundo concreto, sin pensamientos falsos, estoy libre de esto será o no será, esto es real o es irreal, esto es Brahman o no es Brahman. ¿Me explico? ¿Estamos? Bien. Este se le conoce como abandonar los dos extremos. En el fondo no estoy ni calificando el mundo espiritual, ni haciendo nada por lograr ser espiritual o vivir la experiencia espiritual, ni estoy haciendo nada que me atrape finalmente en el mundo de la forma, pensando que en el fondo no valido el mundo de la forma a partir de la separación. ¿Estamos? Entonces, cuando abandona ambos estados, ya tanto como les decía, el hacer cosas para poder realizar aquello y el no verse atrapado por el pensar, no verse atrapado por el mundo de la forma, ya de calificar el mundo de la forma, es estar libre de los dos extremos. Cuando no hay calificación ni por uno ni por el otro. ¿Estamos? En el fondo. Entonces, ¿cómo podría entonces, a esto se le conoce como abandonar los dos extremos? Si vuestra mente está libre de los dos extremos, ¿cómo podría haber un medio? Bueno, ¿no es cierto? En el fondo, si me libero de esto y me libero de esto, no hay camino en medio. Es una unidad nomás. En el fondo, hay una unidad. En el fondo, para que haya extremo, tiene que haber dualidad. No hay dualidad. Al realizar este estado se le conoce como el camino al medio o el verdadero camino de los tathagatas. ¿Estamos? Y creo que lo habíamos conversado, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del camino al medio, habíamos dicho que el camino al medio podía ser, antes de interpretarlo, aquel punto en el cual no estoy ni en uno ni en otro. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Estamos? Y que a partir de ahí se había, no lo habíamos visto referido a las prácticas extremas y al ritualismo. ¿Se acuerdan? Sí. Pero acá va más profundo y está hablando de el pensamiento comparativo o el pensamiento que califica. Entonces dice, un sutra dice, el vacío no tiene medios ni extremos. Lo mismo sucede con el Buda Kaya, ya ¿cómo se llama? El estado de Buda, ya el Kaya puede ser que es cuerpo, el cuerpo del Buda, ¿no? o estado, o dimensión. Entonces, el vacío de todas las formas, o la vacuidad de todas las formas, implica que la mente no mora en ninguna cosa, y esto último implica la naturaleza vacía de todas las formas. Son modos de decir la misma cosa, ¿no? En fondo, el que todas las formas no se sostienen por sí mismas implica una mente desapegada. En fondo, la comprensión de que la forma no se sostiene por sí misma, o, dicho de otra manera,
que la forma es simplemente una expresión de la conciencia total que se está experimentando en sí mismo a través de eso, y esa comprensión natural y que surge, que no es producto de un análisis, es producto de una experiencia. ¿Ya? Implica una mente que no muere en ninguna cosa, quiere decir que una mente que no se apega en nada. Y esto último implica la naturaleza vacía, o que finalmente todas las formas son aquello. ¿Estamos? Son dos modos de decir la misma cosa. Entonces, esta doctrina de la vacuidad de la forma también es la llamada doctrina del vacío de la no forma. ¿Estamos? En el fondo, está poniendo el nombre de la escuela o el grupo o la forma como se plantea eso. Si aceptáis la mente que no muere en ninguna parte, la iluminación, el nirvana, sin manchas, el jnana samadhi y las 6 paramitas os están vedados. Si no aceptáis. Si no aceptáis. Ya, en el fondo, si no te das cuenta de que finalmente la presencia no se apega a nada, ya, si no te das cuenta, o si no aceptas, si no te das cuenta, si no reconoces que la mente, la presencia no se apega a nada, ya, porque ustedes ¿qué estaban pensando en ese momento atrás? ¿No se acuerdan? ¿Y qué estaban pensando hace media hora atrás? Tampoco se acuerdan. ¿Y qué estaban pensando hace 4 horas atrás? Entonces, ¿podemos decir que hay apego? ¿Se dan cuenta que la mente no necesariamente se apega? Y que el apego surge cuando ustedes de alguna manera encasillan un pensamiento y a partir de ese apego genera la memoria. Pero si no hay ese apego, no se acuerdan. Tienen que hacer un esfuerzo quizás para hacer. Pero si no, no hay apego. Entonces se dan cuenta que el estado natural de la presencia es el no apego. Porque no puedo ver ese pensamiento si no está la presencia. ¿Comprenden? Entonces, tener esa experiencia en forma natural, ya, si uno no tiene esa comprensión, la iluminación, el nirvana, calmado, sin mancha, de fondo, sin movimiento, el jnana samadhi, no están disponibles para ustedes. ¿Estamos? Bien. Por otra parte, si aceptáis que la mente no muere en ninguna parte, realizaréis la iluminación. En el fondo, al darse cuenta que la presencia siempre está presente y nunca se apega a nada, porque tampoco tiene necesidad de apegarse, van a realizar la iluminación, van a realizar el nirvana, el tanto calmo y sin mancha, el jnana samadhi, la 6 paramitas, lo cual significa percibir vuestra naturaleza verdadera. En el fondo, cuando me logro situar en lo que finalmente soy esencialmente, y me percibo como tal, y me experimento como tal, se acabó el tema. ¿Estamos? Sobre esto el Sutra del Diamante que corta la ilusión dice: al realizar que no puede lograrse ni la cosa más pequeña, se llama Anuttara Samjaka. Samjaksa. Iluminación suprema. Ya, entonces, ¿qué está? Volvemos nuevamente a este llamado, a este como chántate, párate, ya, ¿cómo se llama? Párate ya en el presente. ¿Comprenden o no? Corten el pensamiento dual. ¿Y por qué al realizar que no se puede lograr ni una cosa más pequeña se llama la iluminación suprema? Porque es el reconocimiento que ya estoy iluminado. ¿Comprenden? Sí. ¿Estamos? Reconozco y me doy cuenta que estoy iluminado. Por lo tanto, si estoy iluminado y siempre estoy iluminado, ¿qué voy a realizar? Nada. ¿Estamos? Si realizamos toda clase de buenos actos con éxito, ¿se puede prescindir que veremos nuestra naturaleza verdadera? No. ¿Por qué? Porque cualquier acto, ya sea bueno o malo, está dentro del pensamiento dual, está dentro de la ilusión, etcétera, etcétera, etcétera.
Si nos abstenemos de toda práctica, ¿puede hacerse la predicción? No. ¿Ya? En este caso, entonces, ¿por qué está diciendo esto? Pero entonces, si no hay nada que realizar, no hagamos nada. Entonces, si no hay nada que realizar y no haces nada, tampoco te va a realizar. ¿Estamos? Y por eso hablamos del reconocimiento. ¿Estamos? Y por eso hablamos del no esfuerzo. Ya, del no esfuerzo, del no hacer. Pero hacemos un no hacer. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ¿qué práctica debemos utilizar para recibir la predicción? Cuando practican el no aferramiento a la existencia o no existencia a los actos, puede haber la predicción. No sé a qué se refiere por la palabra predicción, porque predicción es como, no sé. Pero nosotros entendemos que sería para recibir la predicción. Ya, ahora, no sé, pero en el caso de los chivaitas, ¿ya? En el caso de los chivaitas hablan de la gracia de Dios. Como no se puede hacer nada, ya, como, y no, está todo fuera de papá, y hablan de la gracia. No sé si se refiere a eso. ¿Ya? Pero bueno, que ustedes entiendan lo que se refiere. ¿Cierto? Después el Wicamalarquén, parece mapuche, mira, Wicamalarquén. Sutra dice, las formas de la naturaleza de los actos son impermanentes. ¿No? En fondo, tanto la forma y la acción en sí misma es transitoria. No hay ninguna acción que no sea transitoria. Según el Paranibbana Sutra, Buda dijo a Kasyapa, todos los fenómenos son impermanentes y están vacíos de yo. Que es lo que hablábamos de antes, ¿se acuerdan? En fondo, podemos, honesta y sinceramente, hablar de que uno es el actor, y si lo analizamos en profundidad y empezamos a desarmarlo, nos damos cuenta de que es imposible. ¿Estamos? Como un señor, un rey creo que le preguntó a un budista, que estaban hablando sobre una serie de cosas, entonces le habló del carro, entonces le dijo que el carro en sí mismo era de la naturaleza del vacío, en el fondo que no existía. Entonces el rey le dice, ¿cómo que no? Si lo estoy viendo ahí. Y se le dice, bueno, saquémosle la rueda, saquémosle el eje, saquémosle los bordes, saquémosle... Entonces, y lo empezó a desarmar y apiló toda la madera y dijo, ¿dónde está el carro? Entonces, ¿me explico? Estamos poniendo un ejemplo budista porque estamos viendo un texto budista. Entonces, en el delante hicimos lo mismo, empezamos a desarmar el carro de alguna manera. Empezamos a decir, a ver, ¿cuánto de mí hay en lo que está realmente sucediendo? Y si como quien dice, lo desarmamos, empezamos a separar, nos damos cuenta de que el yo desaparece automáticamente. ¿Sí o no? Porque si tú dices, yo hice un té, en primer lugar el té, la hierba la hizo la planta, la taza la hizo el alfarero, el agua viene del cielo o de los ríos, quien calentó el agua fue el fuego, la leche la produjo la vaca, si es con leche. Entonces, ¿qué te hice yo, po? Re poco. ¿Entienden, no? Sí, po. ¿Se dan cuenta que al final qué te hiciste tú? En el fondo, moviste la taza nomás. Hiciste un par de movimientos. Pero ese par de movimientos que hiciste, ¿podemos decir que generó tomarse el té? No, po. No. Entonces, finalmente, dice, por eso todos los fenómenos son transitorios y están vacíos de yo. Entonces, esa comprensión de que este yo finalmente es una fantasía de la mente, también es un proceso muy liberador. Porque te permite entrar básicamente, rápidamente, en la ausencia de pensamiento dual. ¿Ya? Entonces, sencillamente debéis evitar que vuestras mentes mueren en alguna parte. En el fondo, vuelve a insistir en la ausencia de apego. ¿Y cómo puedo tener esta ausencia de apego? Al darme cuenta de que esto que estábamos hablando. De que finalmente, ¿cuánto yo hay en cuando digo yo?
¿Estamos? Esa comprensión. ¿Ya? Maestro, ¿y la energía que yo uso para hacer ese movimiento tampoco es mía? No, porque es de la presencia. Entonces ni siquiera... No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Sí. Por eso estoy bueno, ahí, o sea, al tener esa comprensión, ¡pum!, se empieza el yo rápidamente a desaparecer. ¡Chachán! ¡Chachán, chachán! Vamos a salir blanco. ¿Cómo? No, está ahí. ¿Cómo Vamos a se salir qué? blanco de hoy. Blanco, sí. Transparente. Entonces, debéis evitar que vuestras mentes mueran en alguna cosa. Este es el complemento por la predicción por la cual preguntáis. Lo que quiero decir, ¿cómo evitar que vuestras mentes mueran en alguna cosa? Es que mantengáis libres de la aversión y del amor. En el fondo, volvemos nuevamente que insiste en desestructurar el pensamiento igual. No hay ni bueno ni malo, ni acá ni allá, simplemente... Bueno, y aquí hay que tener cuidado porque muchos tarados del New Age dicen, no, si no existe ni el amor, ni el desamor, ni acá... Y son loros que repiten cosas que ni siquiera entienden. ¿Estamos? ¿Dónde era que salía el mono hiperkinético? Mono hiperkinético, Ah, sí, sí. la mente. La mente. La mente de mono hiperkinético, ese que no claro. No, ese dando capaz- muy enseñanzas con una mente de mono hiperkinético. Eso es. Es Dando enseñanzas con una mente de mono hiperkinético. la mente de mono Muy hiperkinético, anótala porque es demasiado auto. Dentro de la frase célebre. Entonces, esto significa que debéis ser capaces de completar las cosas atractivas sin mantener pensamientos de amor en vuestras mentes. Esta es la mente libre de amor. A ver, yo diría que esto significa que debéis ser capaces de completar las cosas atractivas sin tener pensamientos de apego en vuestra mente. Esta es la mente libre de apego. Fondo, porque no veo por qué hay que estar... No sé, bueno, ahí hacemos la verdad que no entiendo. Mi sensación, maestro, es que usa la palabra amor como atracción. Claro. Atracción y rechazo. Se pone amor como atracción. No como amor Sí. de... Sino como lo que nosotros entendemos. Por eso puede haber un problema de traducción también. ¿No? Pero bueno. Y también debéis ser capaces de completar las cosas repulsivas sin mantener pensamiento de aversión. ¿No? En el fondo, esa es la mente libre de aversión. Una mente libre de apego y libre de aversión, no de atracción y rechazo, se la conoce como una mente sin mancha, que puede realizar la vacuidad de la forma. Entonces, una mente debe ser capaz de contemplar las cosas atractivas sin tener pensamientos de atracción en vuestras mentes. Esta es una mente libre de atracción, ¿ya? O libre de apego. Ya, entonces, yo estoy un poco cansado, pero espérense, porque yo creo que te queda un poquito que podríamos cerrar hoy día, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ya como que, siento que como que, es que como cerramos en la mañana, quedó la sensación, me quedó la sensación como que quedó así un Sputnik dando vueltas. Sí. Lo que pasa es que igual ya estoy un poco cansado, entonces la neurona también está así como, ¿ya? Entonces, una mente libre de atracción y aversión se la conoce como una mente sin mancha. Claro, porque si no hay atracción ni aversión, no hay pensamiento dual y por lo tanto puede realizar la comprensión que finalmente todo lo que existe es simplemente la conciencia que se está experimentando en sí misma. Este es el fin de todas las causas concurrentes y el fin de todas las causas concurrentes es la liberación natural y espontánea. En fondo, ¿a qué se refiere que es el fin de todas las causas concurrentes? En el fondo, de que no se le está poniendo a una causa como la fuente de todas las causas. ¿Me explico, no? Entonces cuando yo digo, yo hice el té, yo estoy poniendo como única fuente la fuente de todas las causas. ¿Y cuál es la única fuente? Yo. Y todas las causas que la hierba que produjo el té no existe, el fuego que produjo, que hirvió el agua no existe, el agua que tuvo que venir, no sé, pues del cielo o del río tampoco existe, solamente existe yo. Yo hice el té y el resto no existe. La leche tampoco salió de la vaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, al no haber
al entender que finalmente la existencia es multidimensional, es multifactorial, y que toda esa multidimensionalidad y toda esa multifactorial, multiforme, multicausal, etcétera, etcétera, todo eso es simplemente la expresión de la conciencia, no cabe ningún yo ahí entre medio. ¿Estamos? Entonces, por eso dice el fin de todas las causas concurrentes, y el fin de todas las causas concurrentes es la liberación natural espontánea. En el fondo, cuando me doy cuenta en forma natural y espontánea, digo, suelto a la tontera, suelto el yo. ¿Estamos? Y es una consecuencia natural. En el fondo, ahí está hablando de que entender ese proceso como consecuencia de ese entendimiento, la liberación surge en forma espontánea. Bien. Examinar esto profundamente. Si hay algo que no comprendéis, debe preguntar por ello inmediatamente. No desperdecéis vuestro tiempo. Si confiáis en estas enseñanzas que os acabo de dar, las seguís. Si no realizáis la liberación, caiga yo en lo más profundo infierno. Chuta. Está confiado en lo que dice. Ya, chicos, si quieren salvar a este caballero, No sigamos la otra. No terminemos la última frase. Ay, sí, viene otra peor. Si os he engañado de alguna manera, que yo sea despedazado y devorado por un tigre o un lobo. Ya, en eso ahí reconozco que es imposible que lo devore un tigre o un lobo, la verdad es que yo creo que ha sido de una evidencia, pero ya que es sorprendente. Sin embargo, si no confiáis en ella ni lo seguís, no sé qué os puede suceder. No, pues yo sé que me puede suceder seguir en el samsara pegado día tras día. Pero qué divertido este cabrón. Sí. Recordar esto, cuando perdáis vuestro cuerpo humano, puede que no lo veréis otro durante miles de eones. Y eso es verdad. En el fondo, tener un cuerpo humano es una oportunidad única. ¿Ya? Entonces, vamos, es vital que aprendáis cómo utilizar esta oportunidad y hagáis un esfuerzo para realizar la liberación. ¿Estamos? Y ahí quedó.